Volvemos al ciclo de la Primera Guerra Mundial y vamos al final de la Primera Guerra Mundial. No al final del ciclo, que será el lunes con Silvana y con Gabriel, con Crichi y con Harriet aquí. Hoy vamos a cómo trastocó el orden internacional de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX ese fin de guerra. La inestabilidad, la penuria económica y la tensión fueron los rasgos característicos del mundo de posguerra. Todo esto heredado, claro está, de la forma como se resolvió el fin de la contienda. Y de esa forma ya viene Silvana a contarnos. No toquen nada. Silvana, Harriet, buen día para vos, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, los títulos del final de la Primera Guerra Mundial son fuertes, ¿no? Se redefinieron las potencias, ¿no? Es el fin del imperio, los imperios, se gestaron conflictos que atravesaron todo el siglo XX. Exacto. O sea, hay un punto clave ahí. Sí, por eso último que tú estás señalando nos importaba como hablar de esto, analizarlo un poco más, porque de hecho la Primera Guerra Mundial, la forma en cómo se resuelve la guerra y cómo se resuelve la paz, podríamos decir que hay consecuencias de la guerra y hay consecuencias de la paz, definen el mapa internacional y también como que generan focos de tensión que se mantienen hasta el día de hoy, generando también instituciones que marcaron el siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante como detenernos un poquito en cómo se resuelve el conflicto y qué semillas, podríamos decir, se dejan sembradas, que van a generar a futuro frutos diversos. ¿Dónde digamos. nos ubicamos temporalmente en el fin de la guerra y en los acuerdos de paz? Bueno, estamos hablando del año 1918 como fin de la guerra, pero acuerdos de paz que se van a dar entre el 19 y el 20 a partir de la llamada Conferencia de París, donde básicamente quienes definen la situación son los cuatro, digamos, ¿no? Acá estamos hablando de Gran Bretaña, Francia, está también Italia, aunque en una posición, digamos, del bando vencedor, pero sin tanta ganancia, y Estados Unidos, ¿no? Italia que se había cambiado. Italia que se había cambiado de bando, como habíamos visto antes, y también en una circunstancia en la que emergen los grandes nombres, ¿no? De alguna manera es como que la guerra pone sobre la mesa esta idea también de líderes que van a resolver y van a definir cuestiones. Entonces ahí tenemos a Lloyd George, tenemos a Clemenceau, tenemos a Poincaré también por Francia, o Woodrow Wilson, que están definiendo sobre todo qué se hace con Alemania, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver que hay diferentes posturas en torno a qué hacer con Alemania. Y que son claves para lo que viene después. Claro, por eso es importante verlas, porque ahí están las posturas que podríamos decir maximalistas, ¿no? Donde encontramos a Francia con una clara idea de, aniquilar a Alemania en el sentido, ¿no? de la revancha, de alguna forma lavar aquella humillación que había tenido Francia de la derrota de 1871. Y por otro lado, una postura, podríamos decir, más pragmática o realista, dentro de la que inscribiríamos, por ejemplo, a Estados Unidos y también a Gran Bretaña. Dentro de Gran Bretaña, lo que señala precisamente Keynes. Vamos a leer lo que señalaba en ese momento. Empujado por un loco error, decía, y un egoísmo indiferente, el pueblo alemán ha socavado las bases sobre las que todos vivíamos y edificábamos. Sin embargo, los representantes del Reino Unido y de Francia corren el riesgo de terminar la ruina comenzada por Alemania. Si se aplica su paz, se debilitará en lugar de reforzarse el organismo delicado y complicado, ya deteriorado y quebrado por la guerra, que es el único que puede hacer trabajar y vivir a los pueblos de Europa. Especie de advertencia, ¿no? Hasta dónde ir, ¿no? Exactamente, acá nos encontramos con un joven Keynes, ¿no? Quien va a ser el economista, se va a consagrar luego como un brillante economista, fundador, ¿no? de una escuela de pensamiento económico, pero que en este momento es un diplomático británico al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Gran Bretaña, y que advierte sobre las consecuencias nefastas que podría tener el que prevaleciera un espíritu revanchista en esta conferencia. De hecho, que van a redondear la ruina que empezó Alemania. Claro, él adjudica responsabilidad a Alemania, pero dice, cuidado, si respondemos de la misma manera o si prevalece la actitud, ¿no? de hacerle pagar a Alemania a toda costa, estamos rompiendo un equilibrio y estamos impidiendo un futuro crecimiento que pueda asegurar la estabilidad de Europa. Y en esto Keynes tiene
una visión, digamos, muy clara, pero no es seguido, no es el espíritu que predomina en la Conferencia de París. De hecho, lo que triunfa es esa postura más maximalista francesa. Keynes va a escribir sobre esto luego, un pequeño librito que se llama Las consecuencias económicas de la paz, donde plantea, ¿no?, esta situación y lo conecta con la inestabilidad posterior de Europa. Pero predomina la tendencia maximalista, digamos. Entonces Alemania es culpada de la guerra, es obligada a pagar reparaciones muy grandes, sanciones muy severas que se expresan en uno de los 5 tratados con los que culmina la guerra, que es el Tratado de Versalles, ¿no? Entonces, ahí el Tratado de Versalles, que tiene que ver con cómo se va a tratar a Alemania, fundamentalmente, nos muestra esta postura de hacerle pagar a Alemania, de, digamos, hacerle perder su carácter de potencia. Alemania se tiene que desmilitarizar, pierde sus colonias, pierde territorio, y hay aquí, como señalábamos también antes, un nacionalismo alemán que queda muy herido y que además es un nacionalismo que recorre todas las tendencias políticas alemanas, porque no es solamente un nacionalismo que vamos a encontrar en los sectores más vinculados al imperio alemán y que por supuesto luego se plasma en la ultraderecha alemana, pero que también encontramos en las filas de izquierda, en un gobierno socialdemócrata en la República de Weimar que tiene que encarar esta derrota, ¿no? O sea que esa semilla de frustración y de bronca en Alemania sembró en todos los órdenes, todos los partidos. Más allá que después hizo explosión y eclosión en la ultraderecha, todos sentían. Atraviesa todo el elenco político y la clase dirigente alemana, que viven como muy injusto esto que ellos llamaron el diktat, ¿no? Una paz impuesta, una paz unilateral, pero además que consideraban injusta en el sentido de que responsabilizar a Alemania no lo veían como algo que realmente fuera en correspondencia con la realidad de las cosas. O sea, el Tratado de Versalles, de esos 5 tratados, es el que le impone más condiciones severas a Alemania. Es el que se refiere a Alemania y es el que, siembra, ¿no? Todos los historiadores coinciden en esta cuestión, que en Versalles encontramos también el caldo de cultivo para la emergencia luego del nacionalismo de ultraderecha. Hitler, una de sus principales reivindicaciones va a ser no hacerle caso al Tratado de Versalles y, por ejemplo, volver a militarizar a Alemania. Entonces acá tenemos, digamos, una herencia de la Primera Guerra que tiene que ver básicamente con la Segunda, ¿no? Por eso están tan ligados los dos conflictos. Por otro lado, en la Conferencia de París encontramos también la posición de los Estados Unidos, de la mano de su presidente Woodrow Wilson, que va a hacer planteos relativos a la diplomacia, al relacionamiento entre los países, a la concreción de unidades estatales en base al principio de las nacionalidades, que se traducen en los llamados 14 puntos de Wilson, un documento que él presenta, y en la concreción de la Sociedad de Naciones. Y acá tenemos también como una herencia, podríamos decir, institucional de la Primera Guerra importante, que es esta idea que emerge de Wilson de decir, generemos un organismo de arbitraje, de solución de las diferencias a través de mecanismos que no privilegien la diplomacia secreta, que sea una diplomacia más abierta, que posibiliten un entendimiento armónico entre las naciones. El punto es el origen de Naciones Unidas, quizás, o por lo menos de una idea similar. Exacto, ahí está la semilla de las Naciones Unidas, ¿no? También a fines del siglo XIX estaba esta idea presente, porque ya desde 1899 existía el Tribunal de la Haya, es decir, que estas ideas de arbitraje ya estaban presentes, pero se concretan en la Sociedad de Naciones, pero se concretan con muchas debilidades, ¿no? Entonces la Sociedad de Naciones nace mal parida, podríamos decir, porque nace solo con la presencia de los vencedores, no se le permite a los vencidos formar parte de ella. No se le permite a la Rusia bolchevique, que es también el gran fantasma que está atravesando acá la Conferencia de París, ¿no? No es solo el tema de Alemania, sino que también es, ¿qué hacemos con Rusia? ¿No? ¿Cómo se detiene esto que puede ser la epidemia roja? Y que además pensemos que en el año 1919 había un caldo de cultivo muy fuerte en Europa para los levantamientos socialistas, porque el descontento de la guerra había vuelto a traer la idea de revolución al escenario, y alentada mucho por el ejemplo ruso. Entonces, en ese contexto, digamos, la Sociedad de Naciones, sin los países vencidos, sin Rusia y sin Estados Unidos, porque paradojalmente la idea de la Sociedad de Naciones es de Wilson, pero es una idea que tiene que ser aprobada en el Congreso norteamericano, y el Senado no lo apoya.
¿no? Entonces, Estados Unidos, la clase política norteamericana no quiere comprometer a Estados Unidos en los asuntos internacionales. Vuelve a esa política aislacionista, que no lo era tanto, porque Estados Unidos también mantenía su influencia económica, su intervencionismo económico, su intervencionismo en América Central, pero renuncia de alguna manera a ejercer un liderazgo mucho más fuerte en el ámbito internacional. Yo diría que renuncia como a su responsabilidad como potencia que surge emergente y poderosa de la Primera Guerra, renuncia a su responsabilidad de tener un rol más constructivo. El macho alfa inmaduro del que hablaba Kirich en la columna pasada, que aparecía pero que todavía no estaba dispuesto a asumir sus responsabilidades. Sí, también podríamos decir, bueno, un país que no asume totalmente esa hegemonía, ¿no? Tampoco lo va a hacer en el plano económico, porque en realidad, terminada la Primera Guerra, están los problemas económicos de los países beligerantes que quedan endeudados con los Estados Unidos, que se convierte en el primer acreedor, y Estados Unidos pasa a estar mucho más preocupado por su rol de acreedor que por ayudar a estos países que quedan en una situación de crisis. Y en realidad acá Estados Unidos no percibe que colaborar en la reconstrucción económica de Europa es importante para la estabilidad, es importante por sus intereses comerciales. Y acá nos vamos a otro punto que tiene que ver con la Primera Guerra. Estados Unidos no asume su hegemonía después de la Primera Guerra, pero en los 30 aprende la lección y terminada la Segunda Guerra claramente asume ese rol hegemónico y no se queda en un papel acreedor, sino que va a cumplir un rol fundamental en la construcción, en la reconstrucción de Europa a través del Plan Marshall. O sea que también las formas en cómo se resolvieron los temas emergentes de la Primera Guerra dejaron lecciones, ¿no? Que terminan aprendiéndose, si ustedes quieren, en la década de los 40, pero dejaron aprendizajes para los países que estaban en el escenario. Y dejaron estados creados, y imperios desmembrados o no existentes. Ahí hay un nuevo mapa también. Hay un nuevo mapa que se define de alguna manera por la fuerza de las armas, ¿no? Uno podría decir en estas conferencias es la lógica del vencedor la que predomina sobre la redefinición del mapa. Y la redefinición del mapa tiene que ver con el mapa europeo, ¿no? Desaparece el imperio austrohúngaro, desaparece el imperio alemán, por supuesto el imperio ruso, se crean nuevos estados, ahí tenemos Checoslovaquia, Yugoslavia, son estados multiétnicos, son estados débiles desde el punto de vista económico, que no van a tener apoyo a nivel internacional. Son estados cuya creación genera también problemas económicos, porque pensemos que son nuevos estados con nuevas monedas, con nuevas reglamentaciones, nuevas instituciones. Entonces, a veces unidades económicas que funcionaban armónicamente o más o menos armónicamente también se desmembran y generan toda una nueva situación que hay que encarar, ¿no? Y también cambia el mapa en el cercano oriente, por ejemplo, ¿no? Cambia porque ahí tenemos al viejo enfermo de Europa, el Imperio Otomano, que termina desmembrado luego de la Primera Guerra, termina vencido, desmembrado, pero que además venía con problemas internos, ¿no? Previos. Pensemos en un Imperio Otomano con un poder muy débil de parte del sultanato, ¿no? Del gobierno, en el que ya había un grupo que se llamaba los jóvenes turcos, que era un grupo que miraba mucho a Occidente, con una tendencia de laicización del Estado, que en la década del 20 va a tratar, de ir como, imponiendo cambios, y que ya en realidad terminada la Primera Guerra, termina haciéndose con el poder en Turquía. Ahí viene la Turquía moderna, digamos. Y ahí surge, Mustafa Kemal Atatürk. Exacto, ¿no? Atatürk, por esto del padre de Turquía, ¿no? Es lo que quiere decir. Y ahí, padre de los turcos, padre de Turquía, porque en realidad él se llamaba Mustafa Kemal, y luego con las reformas constitucionales en Turquía aparece como esta obligación de tener nombre y apellido, ¿no? Entonces el apellido es Atatürk, pasa a ser Atatürk, que se lo pone, digamos, y que quiere decir esto, lo de padre de Turquía, y que termina convirtiéndose en la cabeza de un régimen dictatorial en Turquía, ¿no? Pero acá hay una transformación importante que tiene que ver con esto de un Estado laico, pero además un Estado que de alguna manera quiebra también la idea de un Estado árabe, islamista, digamos, allí en esa zona, y que a su vez tiene muchos conflictos interétnicos, ¿no? A la interna, porque ahí tenemos
una Turquía en la que hay armenios, ¿no? Y entre 1915 y 1923 se produce la deportación masiva de armenios con todo el consiguiente asesinato, ¿no? De entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Se considera que formaron parte de lo que se ha considerado el genocidio armenio por parte de bueno, la mayoría de la comunidad internacional, no reconocido por el imperio, aún hoy, por el gobierno turco, digamos, ¿no? Que sí reconoce los asesinatos, digamos, pero no el concepto de genocidio aplicado, digamos, a ese proceso histórico. Y están los kurdos también. Y están los kurdos, bueno, ¿no? Y eso ahí sigue hasta conflictos hoy. étnicos que Claro. siguen hoy. Y esto el de la tiene- laicidad también sigue hoy, es muy presente. Bueno, También, claro, sin hoy en duda, día. sí, sin duda. Pero además el tema de los kurdos, que tiene que ver también con cómo se resuelve la Primera Guerra, a la hora de decidirse, bueno, ¿qué se hace con las diferentes partes del imperio turco que han quedado allí desmembradas, ¿no? Y porque hay partes que están bajo el poder británico y el poder francés, que han ido derrotando militarmente al imperio turco. Y entonces lo que se decide en la órbita de la Sociedad de Naciones es que determinados lugares queden bajo la categoría de mandatos. Los mandatos serían como zonas con cierto grado de autonomía, ¿no? Pero bajo la intervención, en este caso, británica y francesa. Y, por ejemplo, Palestina queda bajo el mandato británico. Irak también va a formar parte allí del mandato británico. En Irak va a haber kurdos, ¿no? Pero también hay otras poblaciones, digamos, y otras minorías étnicas y religiosas. En Turquía hay también una minoría kurda que es perseguida por el gobierno de Mustafa Kemal Atatürk, ¿no? Entonces, ahí hay muchísima tensión que se va a proyectar a lo largo del tiempo. Los kurdos no tienen hoy Estado, ¿no? Y están en esta tensión también. Armándose hoy contra el Estado Islámico, por Claro, ejemplo, en Irak. Negociando la paz en Turquía, con una presencia también en Siria, Exacto, en Irán. Bueno, en Irán no sé si tanto. Pero o sea, bueno. varios de los conflictos que hoy vemos también, no es que tengan su nacimiento, pero tienen buena explicación en ese orden internacional que se definió después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tienen que ver con eso. Pensemos en Palestina, por ejemplo, ¿no? Y en la pobre Gaza, ¿no? Y cómo Palestina, terminada la Primera Guerra, pasa a ser mandato británico, ¿no? Y los británicos en 1917 habían prometido a través de la declaración Balfour, que se le llamó. Perdón, ¿ahí a quién pertenecía para ir en orden? En realidad Cuando estamos hablando de una zona que era del Imperio Otomano. ¿tá? Entonces Palestina Los queda británicos- bajo mandato británico en esa división de los ganadores. Exactamente, ¿no? Dentro de ese régimen de mandato. Y allí, en esa zona, los británicos le habían prometido en 1917 a la comunidad judía británica, a través de la llamada Declaración Balfour, que Gran Bretaña iba a hacer todo lo posible para que Palestina se convirtiera en el hogar nacional hebreo, ¿no? Por otro lado, estamos en un momento en que está creciendo el movimiento sionista a nivel internacional. En 1896 se había publicado el libro de Thomas Herzl sobre el derecho, ¿no? de los judíos a tener también su lugar en esa zona geográfica. Y Gran Bretaña muestra como una actitud ambigua, pero claramente ahí hay una promesa, digamos, a los judíos que están en Gran Bretaña. Y si bien no estimula la inmigración a la zona, la inmigración empieza también paulatinamente a producirse. Y bueno, y allí ahí está el germen, obviamente, ¿no? de uno de los conflictos que atraviesa todo el siglo XX, porque la Declaración Balfour tiene que ver con la creación luego también del Estado de Israel y con todo lo que se desata a partir de lo que se define en el 48. Las columnas de Silvana Harriet y Gabriel Clichy de la Primera Guerra Mundial, que comenzaron el 28 de julio, van a terminar el lunes que viene, están todas colgadas en la página en un apartado que tenemos del ciclo de la Primera Guerra Mundial. Ahora te esperamos en breve, el lunes. El lunes, sí, con Gabriel cerramos prontito. Este ciclo de la Primera Guerra Mundial. Gracias, Silvana. Gracias a ustedes, un gusto. Vías de comunicación. Twitter, @no toquen nada, con doble N. No toquen nada.